Bueno, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Bendecidos? Bueno, muy bien. Vamos a hablar, ¿me prestas la Biblia? Quiero que me acompañen por favor a Isaías, capítulo 55, mientras estábamos allí cantando y alabando. Este versículo vino allí. Isaías 55. ¿Y ustedes se acuerdan hace 8 días que vimos? ¿Acerca de qué? Del nuevo nacimiento. ¿Y qué dijimos? Que para ver y entrar al reino de los cielos necesitábamos ¿qué? Les agradezco el celular, por favor colocarlo en silencio. Necesitamos ¿qué? Nacer de nuevo. Isaías 55, quiero que me acompañen. Dice, en versículo 8, 55:8, necesitamos para ver y entrar al reino de los cielos, nacer de nuevo. 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces la Biblia me está marcando una diferencia de la manera como yo pienso, y el camino por el que yo voy es muy diferente a lo que Él piensa y al camino que Él tiene para mí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nosotros alcanzamos los pensamientos de Dios y el camino de Dios? Solamente por medio de la fe, ¿sí? O sea, yo no voy a poder llegar a pensar como Él piensa, ni andar en los caminos que Él quiere que yo ande, si no es por fe. O sea, si yo no creo la palabra de Dios primero, si yo no empiezo a confesar la palabra, yo no voy a andar en sus pensamientos y en sus caminos. Por eso ahorita la pastora estaba diciendo, es importante que usted esté ¿qué? Creyendo y confesando, porque es la manera como Dios ha establecido, ¿sí? Y porque sus pensamientos son mucho más elevados que nuestros pensamientos. Si nos damos cuenta, hay una gran diferencia como Él piensa. Pero la manera como vamos a llegar a pensar como Él piensa es ¿qué? ¿A través de qué? De la fe. Y la fe, hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces, John Wesley era un predicador muy conocido en el siglo pasado, y él dijo una vez que el diablo le ha dado a la iglesia un sustituto de la fe, un sustituto de la fe. Y uno que parece y suena mucho a la fe, ¿cierto? Tanto es que algunos no pueden ver la diferencia, o sea, pareciera que es la misma cosa. Y ese sustituto se llama asentimiento mental. ¿Cómo se llama? Asentimiento mental. ¿Qué es eso de asentimiento mental? Es que asentimiento mental es que usted lee la palabra o le explican la palabra, o no sé, ve algo relacionado con la palabra y usted dice, yo estoy de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Sí, está de acuerdo. Pero, ¿qué pasa? No lo hago. No lo hago. ¿Eso se llama qué? Asentimiento mental. ¿Es una fe de dónde? De la mente y no del corazón. La fe del corazón no solamente está de acuerdo con la palabra de Dios, sino que también ¿qué? La va a hacer. Podemos encontrarnos de acuerdo con la palabra de Dios, pero nos encontramos que ¿qué? Que no la hacemos. Y sabe que ¿quién es realmente el bienaventurado? No solamente el que oye la palabra, sino el que la hace. Y cada vez que usted escucha la palabra, usted en cierta manera tiene una responsabilidad delante de Dios y tiene una decisión que hacer. ¿Cuál es la decisión? Hacerla o no hacerla. Así de sencillo, ¿cierto? Pero no queremos solamente estar de acuerdo con la palabra. Queremos ¿qué? Ser hacedores de la palabra. La fe es del corazón. Miremos un momento Romanos 10, 9 al 10. Romanos 10, 9 al 10. Reina Valera, ¿la tienes? Esa es la antigua. Reina Valera antigua, la RBR. Romanos 10, 9 al 10. Nos dice que si confiesas no está hablando aquí de confesar sus pecados, sino confesar es ¿qué? Declarar, decir con su boca que Jesús es el Señor, y creer en nuestro corazón que Dios Padre lo levantó de los muertos. ¿Qué va a pasar? Será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí la Biblia es clara en esos dos versículos, se me dice que la palabra de Dios debe estar en dos partes en mí. ¿En cuáles son esas dos partes, mi hermana Mariluz? Según este versículo. Aquí dice primero
Que yo tengo que decir lo que. No, lo que siento no. Yo tengo que decirlo con mi boca que Jesús es el Señor. Y lo segundo es creer en dónde. En el corazón. ¿Y será que el corazón es ese órgano allá que bombea sangre? No, está hablando de mi espíritu. Entonces, hay dos partes donde la palabra necesita estar en mi vida para que sea una fe bíblica. No una fe de simplemente estar de acuerdo. Porque aquí podemos estar de acuerdo, sí, pero ¿cuándo es que realmente Dios se va a dar cuenta que es una fe del corazón? Cuando yo la hago. Del resto, podemos saber palabra, decir palabra, pero si no la estamos haciendo, es una fe ¿de dónde? Y de la mente no tiene ningún resultado. O sea, delante del mundo suena bien, suena chévere, suena piadoso, habla bonito, pero ¿va a tener algún resultado? Nada. No tiene ningún resultado, no es una fe que trasciende, porque la fe que trasciende viene ¿de dónde? De nuestro espíritu. Y se comprueba cuando somos hacedores de la palabra. Entonces la palabra de Dios debe estar en dos partes. En mi boca, ¿dónde la debe estar? Y en el corazón. En mi boca y en mi corazón. En esas dos partes debe estar la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen a Marcos 11, 23 al 24. Marcos 11, 23 al 24. Y dice la palabra: porque de cierto te digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar. O sea, le está diciendo algo inanimado, ¿no? En este caso, ¿qué es? Un monte, ¿cierto? No es algo que escuche. Un monte usted no ve que escucha o algo tiene orejas. Pero él está diciendo que tiene que hablarle ¿a qué? Al monte. ¿Y un monte qué puede llegar a ser? Un problema, ¿cierto? Una dificultad, una situación, algo a lo cual está impidiendo usted seguir avanzando. Pero usted tiene que ¿qué? Hablarle. Usted tiene que hablarle. Porque cualquiera que dijere, y dice cualquiera, no dice el pastor, no dice ¿qué? Cualquiera de nosotros. Esa palabra es para mí. Porque yo soy cualquiera. En este contexto, ¿no? Yo soy cualquiera. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, ¿qué va a pasar? O sea, lo que usted diga va a ser hecho, ¿cierto? Por tanto os digo que todo lo que pidan orando, creed que lo recibiréis. Entonces, ¿cuál es la clave para obtener resultados en nuestras oraciones? Creer que ¿qué? Que lo recibimos. Si usted está esperando que se den las cosas, o sea, verlo para creerlo, no, eso es saberlo, eso no es fe. Usted ya lo sabe y eso cualquiera lo puede hacer, ¿cierto? Ah, ya estoy sano, ya ahora sí me siento bien, ahora sí puedo declarar que soy sano. No, eso no es fe, eso no es fe, lo hace el mundo. Ya cuando se siente bien dicen yo soy sano. No, usted puede declarar sano aun cuando tiene los síntomas, por causa de que la palabra de Dios dice que por su llaga nosotros ya hemos sido sanados. Ahora, la fe no es que niegue los síntomas, no, sabemos que hay síntomas, esos son una realidad y están ahí presentes, pero ¿qué hace la fe? La fe da por sentado que lo que ha dicho Dios es verdad, ¿sí? O sea, no es que estemos negando los síntomas, pero sí está diciendo, si tú lo dijiste, eso es verdad. Amén. Tal vez en el momento no lo estoy viendo, pero si tú lo dijiste, ¿es qué? Es verdad. ¿Cómo podemos decir si tenemos esta fe del corazón o si solamente estamos de acuerdo mentalmente? Porque somos ¿qué? Hacedores de la palabra. Mire, el asentimiento mental dice, yo sé que la palabra de Dios es verdad, yo sé que Dios ha prometido sanidad, pero por alguna razón yo no la puedo obtener. ¿Qué está esperando esa persona? Hasta verlo, hasta sentirse bien, ahí sí puede decir, ahí sí se va a gozar y no, yo me siento bien, ahora sí, yo sé que tu palabra es verdad, pero fue hasta qué, hasta que lo sintió. ¿Y eso es fe? No, eso no es fe, eso no es fe. Fe llama a las cosas que no son para que sean. Fe es la que le dice a la montaña, quítate, síntomas, te largas. Jesús, ¿qué hizo con la suegra de Pedro? Le habló a la fiebre, le dijo, y reprendió la fiebre, aún antes de que fuera quitado todo síntoma. Entonces nosotros necesitamos entender que la fe llama a las cosas que no son para que sean, sí. La fe dice, si la palabra de Dios lo dice, entonces así es mío, lo tengo ahora, lo tengo aunque no lo pueda ver. Por eso los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y la manera como yo llego a tomar los pensamientos de Dios y sus caminos es por medio de ¿qué?
De la fe. De la fe en la palabra de Dios. Si yo quiero andar en sus pensamientos y si yo quiero andar en sus caminos, solamente hay un medio, y es por medio de ¿qué? De la fe. Si no hay fe, no vamos a andar en sus pensamientos y no vamos a andar en sus caminos. Porque andamos es ¿por qué? Por lo que yo pienso, por lo que yo siento, por lo que yo considero, por lo que yo estoy como contemplando. Miremos un momento, un ejemplo claro, y es la fe de Abraham contra la fe de Tomás. ¿Se acuerdan de estos dos personajes? Y hay muchos cristianos que tienen la fe como la de Tomás, pero nosotros estamos llamados a tener una fe como la de Abraham. ¿Qué dijo Tomás? ¿Se acuerdan? Si yo no veo, yo no creo, ¿cierto? Él estaba esperando que fuera confirmado eso que había dicho el Señor, porque el Señor les había dicho que Él iba a resucitar, pero Él quería que fuera confirmado a través de ¿qué? De sus ojos. Mientras que dice de Abraham que él no dudó de la promesa, sino que hizo, se fortaleció en fe. Juan capítulo 20, 24 al 29. Juan capítulo 20, 24 al 29. Bueno, toca descargar la Reina Valera. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Recuerda que estaban los discípulos reunidos y Jesús se le presentó en medio de ellos. ¿Pero quién no estaba? Tomás no estaba ahí reunidos con los demás discípulos. Y les dijeron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: ¿sino qué? O sea que su fe se basaba en ¿qué? En algo que usted tiene que ver, ¿sí? Y esa es la fe ¿qué? De la mente, ¿sí? Porque trabaja con razones, con raciocinio. O sea, con algo que se puede contemplar a través de sus sentidos naturales. Pero la fe se contempla a través de los sentidos espirituales, no a través de los sentidos naturales. O sea que usted no a través de la fe, usted puede ver a través de sus sentidos espirituales. Al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿no qué? No creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, Jesús de una vez fue a confrontarlo, lo saludó y ¿qué hizo? Venga usted es el incrédulo, voy a hablar con usted, tengo que hablar. O sea, a Jesús no le gustó la actitud. O sea, él lo primero que hizo saludar y de una ir a confrontar al incrédulo, porque él ya le había dado palabra, él ya le había dado para que él creyera. Sin embargo, él había sido duro ¿de qué? De corazón. O sea, la actitud que tuvo Tomás no le agradó a Jesús, porque es que él ya tenía para creer y no creyó. ¿Y qué le dijo? Apenas lo confrontó, le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cómo le dijo Jesús? Incrédulo. Y esa es la manera. O sea, nosotros a veces como que ahí echamos, ahí como para no ser tan duros, como que no, cuando no estamos creyendo la palabra estamos andando como ¿qué? Como incrédulos. Él le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cómo le llama a los que no necesitan ver para creer? Bienaventurados, doblemente dichosos. Aleluya. Diga usted conmigo: yo no necesito ver con mis ojos naturales para creer. Yo creo tu palabra aún sin que mis ojos naturales lo estén viendo. Porque fe es eso. Fe no es que no vamos a tener problemas. Fe es que no no vamos a tener síntomas, ¿sí? Ay, algunos porque tenemos síntomas, entonces no es de fe. No, no es así, porque la fe no, Jesús nunca nos dijo: no van a tener pruebas, no van a tener aflicciones. No, él antes dijo: tendrán aflicciones y pruebas, pero no teman porque yo he vencido. O sea que si vienen los síntomas, ¿qué debemos hacer? ¿No tengo fe? No, afiances en la palabra y empieza a declararla y a confesarla. ¿Por qué fue tan difícil para Tomás creer que Jesús está vivo? Tomás, en su mente natural, él vio con sus ojos naturales allá cómo llegaban a Jesús y clavaban sus manos a través de esos clavos, ¿cierto? Cómo lo clavaban allá en ese madero. ¿Y cuál era la imagen que le venía a Tomás cuando le dijeron eso de Jesús?
pues esos clavos allá y él muerto, ¿cierto? Entonces dijo, es imposible que él haya resucitado cuando yo mismo vi cómo lo mataron. Es imposible que él haya resucitado. Pero su fe estaba basada ¿qué? En un conocimiento mental, en vez de la fe del corazón que viene por medio de la palabra de Dios. Ahora miremos a Abraham, Romanos 4, 17 al 21. Romanos 4, 17 al 21. Le dice el Señor, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. ¿Qué? ¿Cuál es la fe? Llama las cosas que ¿qué? Que no son. O sea que sus ojos naturales están diciendo no, no pasó así, pero la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué en esperanza contra esperanza? Primero, porque él era ¿qué? Ya viejito y no tenía fuerzas para procrear, y su esposa había sido estéril. O sea que él creyó por él, pero también creyó por su esposa, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Y cómo era? El Señor lo sacó allá a una tienda y le dijo, mire el cielo, así como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y después le mostró la arena del mar, y así como los granitos de la arena del mar, así será tu descendencia. ¿A qué se refería eso? La del cielo es la descendencia de fe, los hijos de fe, que somos nosotros. Y la de la tierra son los hijos que vienen por el linaje de su sangre, que es el pueblo de Israel. Y sigue diciendo, así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, la fe no niega las circunstancias. Él sabía, ya estoy viejito, ¿cierto? Su esposa ya era estéril toda la vida. Él sabía estas cosas. Él no es que no las sabía. Pero ¿qué tuvo como mayor prioridad? La palabra de Dios. Por eso es que es importante que usted su vida la viva de acuerdo a las prioridades de la palabra de Dios. Si usted no vive su vida en las prioridades de la palabra de Dios, pues ¿cómo va a creer la palabra de Dios si al fin y al cabo todos los días de su vida le sale cualquier plan el domingo y usted no viene a la iglesia? ¿Sí? O sea, ¿qué me muestra eso? Que el congregarme no es mi prioridad. Pero para nosotros debe ser prioridad esto. Porque si yo coloco de prioridad la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Que cuando vengan las circunstancias que hablan en contra de la palabra de Dios, ¿yo por qué me voy a ir? ¿O por qué lado me voy a ir? ¿O por qué voy a elegir? Por la palabra de Dios. Porque he aprendido ¿a qué? A tener mis prioridades en orden. Entonces, él sabía que las circunstancias estaban allí. ¿Cuáles eran las circunstancias para Abraham? Que era de edad y que su esposa era ¿qué? Estéril, ¿cierto? Más sin embargo, Dios le había hecho una promesa, ¿cierto? Y sabía que estaba allí, pero él consideró. Y él dijo, bueno, sí soy viejo y mi esposa es estéril, pero el que lo prometió es fiel. Amén. El que lo prometió es fiel. Y yo no sé cómo lo va a hacer, pero si él lo dijo que lo va a hacer, él lo va a hacer. Amén. Él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que en lugar de eso, ¿qué hizo? Se fortaleció en fe. O sea que cuando usted está creyendo algo, usted necesita fortalecerse en fe. ¿Y cómo se fortalece en fe? No solamente es que ya hizo la confesión, sino que necesitamos ¿qué? Fortalecernos en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. O sea que llegó a fortalecerse en fe, llegó a fortalecerse en fe y llegó a estar plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, la fe era del corazón. ¿Vemos la diferencia entre la fe de Tomás y la de Abraham? Tomás, ¿qué tenía? ¿Una fe qué? Natural, mental, basada en qué? En sus sentidos físicos. Y eso todo el mundo lo puede hacer. Eso ¿quién no lo puede hacer, cierto? Ah, si yo lo veo, yo lo creo. Ah, cuando yo vea a Jesús allá en las nubes, ahí sí, ahora sí voy a hacer las cosas bien. Pero eso cualquiera, ¿cierto? Pero ahorita que todavía no ha venido, vamos a hacer las cosas que Él nos mandó a hacer, que Él nos llamó a hacer. O estoy esperando simplemente cuando ya suene la trompeta allá y Él en las nubes, ahí sí me pongo las pilas y Señor, ¿a quién predico rapidito? Ya está tarde.
Necesitamos ser hacedores de la palabra. No esperemos hasta ver para empezar a hacer. Mire lo que leía la otra vez la historia, ¿se acuerda del rico y Lázaro? Este man ya cuando empezó a ver allá en el infierno y dijo, no, este es lugar de tormento, Señor Padre Abraham, envía a alguno de aquí para que vaya y le predique a mi familia. ¿Dónde creyó? Ya en el lugar de eternidad. Nosotros estamos en un momento crucial, o sea, ahorita en el partido nosotros somos titulares y este es el tiempo para que nosotros actuar. No es que neguemos los síntomas y que sigamos como si no estuvieran ahí. No negamos los dolores u otros síntomas, porque son muy reales. Pero en lugar de eso, ¿qué hacemos? Reconocemos que lo que Él dijo es verdad, que fiel es el que prometió. La fe real dice, si Dios es así, entonces es así. Por su llaga yo ya he sido sanado. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas de gloria. El Señor es la fortaleza de mi vida. La verdadera fe se fundamenta ¿en qué? En la palabra de Dios. Miremos otro ejemplo, Números 13, 27 al 30. Números 13, 27 al 30. Y sigue diciendo la palabra. Y les contaron diciendo, ¿cuál es el contexto? Resulta que Dios les había prometido al pueblo de Israel que una tierra prometida, ¿cierto? Él les había dicho que había una tierra donde fluía leche y miel. Y era una buena tierra que por parte de Él ya les había sido ¿qué? Dada. O sea, no era que se las iba a dar, Él ya se las había dado. O sea que ellos debían creer que la promesa, que ya era suya, que les pertenecía. Obviamente tenían que hacer algo y era ¿qué? Pelear. Como usted y yo te necesitamos ¿qué? Pelear. Ya todo está a nuestra disposición. Por parte de Dios ya todo ha sido hecho. Pero usted y yo necesitamos ¿qué? Pelear la buena batalla de la fe, porque hay oposición. Y dice acá, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel y es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra, ¿qué es? Fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del mar. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, vamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. O sea, lo que ellos estaban viendo, sí, obviamente era muchos pueblos, ¿cierto?, que estaban allí. Sin embargo, Dios les había hecho una promesa. ¿Y qué hizo Caleb? Tuvo como fiel el que había hecho la promesa. La verdadera fe es edificada en lo que Dios ha dicho, en su palabra. Ahora, ¿qué necesitamos? Si la fe es por medio de la palabra de Dios, usted necesita, y yo, gastar tiempo ¿en qué? En meditar en la palabra de Dios, escudriñarla profundamente y alimentarnos de ella, porque la palabra va a llegar a ser parte de nosotros, ¿sí? Parte de nosotros, o sea, es mía, me pertenece. Aún dice la Biblia que la palabra es como mi herencia, o sea, que es algo que la palabra es dada para que nos pertenezca, que nos apropiemos de ella. No solamente para, ¿y qué fue lo que dijo el pastor allá? ¿Qué era lo que decía la pastora? No, sino que esa palabra sea ¿qué? Parte de usted, sea una revelación, parte de su vida. Así como su mano, usted dice, esta es mi mano, ¿cierto? Ella es mía. Asimismo, esa palabra sea usted, para usted ¿qué? Suya, su preciosa, su amada, le pertenece. Pero ¿cómo vamos a llegar a apropiarnos de la palabra? ¿Cuando qué? Meditamos en ella, cuando escudriñamos la palabra. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven, ¿qué pasa? Son temporales, ¿cierto? Lo que nosotros tanto como apreciamos realmente, si es temporal, es algo que vano, va a pasar. O sea, eso que gastamos tanto tiempo, mejor dicho, le invertimos tanto, es vano, es pasajero, es temporal. Mas las que no se ven, ¿qué pasa? Son eternas, son eternas. Reconocemos que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos y que yo necesito pensar como Él piensa. Y la manera como lo hago es que por medio de la fe. Si yo no estoy pensando como Él piensa, necesito fortalecerme en fe. Amén. Necesito fortalecerme en fe, en fe.
Y una de las cosas que quiero hablar un poquito y es que en estos últimos tiempos la Biblia da algunas señales para la iglesia. Y una de las cosas es que yo les hablé hace 8 días acerca del nuevo nacimiento y les dije, si no hay un nuevo nacimiento, ¿cierto? Nadie puede ¿qué? Ver y entrar el reino de los cielos. O sea que una de las cosas que vamos a encontrar en estos últimos tiempos en las iglesias son falsos conversos. ¿Qué quiere decir eso? Personas dentro de la iglesia que creen que son salvos, pero no son salvos. ¿Sabe que la Biblia dice, Señor, en tu nombre hicimos? ¿Y sabe cuál es la respuesta a él? ¿Sí saben? ¿Cuál? ¿Y él qué va a responder? Nunca os conocí, nunca os conocí. Imagínense, ¿cuántos saben que sin conocer a Jesús no se puede ir al cielo? ¿Cierto? O sea, en tu nombre hicimos, o sea, tenían don de fe en su mente, pero no en su corazón. Miremos un poco, un momento, Apocalipsis 3 del 7 al 13. Apocalipsis 3 del 7 al 13. Sin conocer a Jesús no podemos ¿qué? Ir al cielo. Usted necesita, la primera manera como Jesús es revelado a su vida es como ¿qué? Como su Señor y como su Salvador. Cuando usted lo conoce como su Señor y como su Salvador y lo confiesa como tal, esa es la puerta ¿para qué? Para entrar y ver el reino de los cielos. Usted necesita conocerlo como su Señor y Salvador. Si no lo conocemos, no hay ninguna entrada al reino de los cielos. Solamente asistimos a la iglesia, calentamos silla, pero no pasa nada. Apocalipsis 3 del 7 al 13. Dice, bueno, les explico el contexto. Usted sabe que la carta a los Apocalipsis, perdón, no a los Apocalipsis, sino a Apocalipsis, es una carta donde habla el Señor Jesucristo al apóstol Juan a 7 iglesias, ¿cierto? A 7 iglesias. Son 7 iglesias que habían en el momento, pero también son 7 tipos de iglesias que también se dan en este momento, ¿listo? Y aquí la que vamos a leer es la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia que está encendida en fuego. Es una iglesia que es gloriosa, porque es una iglesia que se va a ir en el rapto, ¿sí? Pero también, después de hablar de la iglesia de Filadelfia, también habla una iglesia que se llama la iglesia Laodicea. Y esta iglesia es una iglesia que creía tener, pero no tenía nada, ¿sí? Es la iglesia que era como tibia. ¿Y qué pasó? Se quedó. No fue en el rapto. Así que estas dos iglesias se representan en el final. Miremos un momento la iglesia de Filadelfia. Y dice, versículo 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe al ángel, perdón, esto es al pastor de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Esto quién es? Jesús. Jesús le está escribiendo al pastor. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuál será esa puerta abierta? El rapto. ¿Sí? Es el rapto. Ya lo vamos a ver por qué entendemos que es el rapto. La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcas que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre ella. ¿Cuál es la hora de la prueba? ¿A qué se refiere esa hora de la prueba que ha de venir sobre quién? Sobre el mundo entero. La gran tribulación. Ustedes recuerdan que la gran tribulación viene después de ¿qué? De que la iglesia es raptada. Y es cuando el anticristo empieza a reinar sobre el mundo entero. Pero él ha prometido que va a librar a la iglesia, la va a guardar, ¿cierto? De esa hora de la prueba. Dice, versículo 12, al que venciera yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, la Biblia, Jesús está hablando ¿a quién? A la iglesia. Él dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna puerta, el que abre y ninguno puede cerrar.
hablando a la iglesia y dice, ¿qué le está diciendo en el versículo 8? Aunque tienes ¿qué? Poca fuerza, pero yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. O sea que la iglesia, este último tiempo, es una iglesia que está como, lo que me dice la Biblia, es una iglesia que está encendida en fuego, es una iglesia empoderada, pero es una iglesia no tan grande. Miremos una cosa que dice acá. Dice, yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes ¿qué? Pocas fuerzas, pero no está hablando pocas fuerzas en el poder que tiene el Espíritu Santo, sino pocas fuerzas es que parece que no fuera una iglesia tan grande. ¿Y por qué? ¿Por qué no es tan grande? Porque lo que dice la palabra en Mateo 24:12 es que dice que por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se enfriará, ¿sí? ¿Cuál es el consejo que Dios nos está dando para este tiempo, para nosotros como iglesia? Estar encendidos, ¿sí? Encendidos, llenos de la palabra, llenos del fuego del Espíritu Santo. Eso es lo que Él nos está diciendo. Y porque está hablando acerca de los últimos tiempos, ¿sí? Un día sonará la trompeta y el Señor nos dirá, sube acá, pero necesitamos estar preparados para ese día. ¿Y esa es la iglesia de qué? De Filadelfia. Aunque tenía poca fuerza, no negó el nombre de Jesús y se mantuvo firme en la fe. Y el Señor puso una puerta abierta para ellos. ¿Usted quiere ser parte de esta iglesia? Amén. Ahora, miremos la otra iglesia. Hay otra iglesia que se llama ¿qué? La Odisea. Mire el mensaje de la Odisea. Versículo 14, Apocalipsis 3:14. Sigue diciendo, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Eso es hablando Jesús a la iglesia. Versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y en dónde piensa que fueron vomitados ellos? En medio de la gran tribulación. No está hablando todavía de ya separación eterna, pero sí está hablando de que fueron vomitados, ¿cierto? ¿En dónde? En la gran tribulación. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿qué pasaba con esta iglesia? Esta iglesia era una iglesia muy rica, muy próspera, pero ¿qué pasaba? No entendían su condición espiritual en la cual ellos estaban, ¿sí? No tenían una comprensión espiritual. Ellos decían que eran ¿qué? Ricos, pero ¿qué les dice el Señor? Miserable, pobres, ¿cierto? Les dice, ustedes están desnudos, no tienen vestiduras. Ahora, otra cosa interesante que dice acá es que ellos eran desventurados. Esa es la palabra clave en esta iglesia, desventurados. ¿Sabe qué significa la palabra desventurados? Sin justicia, sin justicia, sin salvación. O sea que estos realmente no eran una iglesia, estos eran personas que se reunían en un lugar, pero nunca aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, ¿sí? O sea, nunca, ¿qué pasó? Nacieron de nuevo, no había nuevo nacimiento. Ellos sí iban a la iglesia, ¿cierto? Porque la justicia solamente es dada por medio de ¿quién? No es por obras, sino la justicia es dada solamente por medio de Jesús, cuando creímos en Él. Y Él les está diciendo que eran una iglesia ¿qué? Desventurada, sin justicia. O sea, no habían nacido de nuevo. No habían nacido de nuevo. Nosotros no vamos al cielo porque nos portemos muy bien. Nosotros vamos al cielo porque hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Pero ellos eran una iglesia ¿qué? Desventurada. O sea, iban a la iglesia, pero no ¿qué? No habían nacido de nuevo. No habían nacido de nuevo. Ahora dice el versículo 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico. ¿Cómo es que somos ricos nosotros? Debido a sus riquezas en gloria. Y dice, y vestiduras blancas para vestirte. Ese es el manto de justicia dado en Cristo Jesús. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Esa es la unción del Espíritu Santo que trae revelación a nuestras vidas, para que veas y no seas engañado. Versículo 20.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Que no tenían ¿qué? Comunión con él. No había comunión con él. O sea que la clave de nosotros para ver y entrar en el reino de los cielos, ¿cuál es? Nuestra comunión con él. Ellos no cenaban con Jesús, no lo habían dejado entrar en su corazón. Esa gente nunca le abrió la puerta a Jesús. O sea, que era un grupo de personas que iban a la iglesia, pensaban que eran salvas, pero ¿qué pasó? El Señor que les está diciendo, ustedes nunca me dejaron entrar en sus corazones. Ahora, si alguien lo escucha, si alguien le abre la puerta a su corazón, Él dice que va a entrar allí. Amén. Versículo 21. Al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, ¿qué tipo de iglesia es esta? Es una iglesia que ¿qué? Que no tenía la justicia de Dios. No tenían a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cuál es usted? ¿Filadelfia o la Odisea? Filadelfia. Filadelfia, ¿por qué? Porque ¿qué? ¿Porque nos hemos portado muy bien? No, porque hemos creído en Cristo Jesús y somos la justicia de Dios en Él. Entonces, este mensaje tiene que ver con que necesitamos comunión con Él. Necesitamos pasar tiempo con Él. Necesitamos conocerle. No solamente venimos aquí a la iglesia como una religión, sino realmente nosotros estamos llamados a comunión con Él. Amén. Porque Él tiene planes, Él tiene caminos para que nosotros andemos, pero solamente vamos a andar en ellos por medio de ¿qué? De la fe. Y no sé si ustedes se acuerdan una historia, cuando Jesús alimentó a 5,000 a través de algunos peces y unos panes, ¿cierto? Y dice la palabra que, bueno, después de que los alimentó, eso lo buscaban por todos lados, casi no lo encontraron, por fin lo encontraron. Y Él, ¿qué les dice? Ustedes no me buscan por las señales que he hecho, sino me buscan ¿por qué? Por la comida, ¿cierto? Por la comida. Pero Él, ¿qué les dice? Si ustedes no comen de mi carne y beben de mi sangre, no son dignos de mí. No son dignos de mí. O sea, realmente Jesús no estaba interesado que le siguiera mucha gente. Jesús, ¿qué estaba interesado? Que le conocieran a Él. Amén. Porque podía tener mucha multitud, pero realmente ese era el propósito de Él, que mucha gente lo siguiera. No. Él habló una cosa que era dura. Si no comen de mi carne y beben de mi sangre, no son dignos de mí. Así que nosotros necesitamos comer de su carne y beber de su sangre. Amén. ¿Y qué es eso de comer de su sangre y beber? Comer de su carne y beber de su sangre es discernir espiritualmente quién es Jesús y su obra redentora, la obra que Jesús hizo en la cruz. Amén. Eso es comer de su carne y beber de su sangre. Bueno, póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor.